Hola, soy el doctor Ricardo Trueba. Vamos a hablar de tumores óseos, aproximación diagnóstica por diagnóstico imagenológico. Vamos a hacer dos charlas. Esta es la primera, donde vamos a hablar de la parte teórica, y en la segunda fase vamos a ver los ejemplos clínicos. Para esta aproximación es muy importante los datos clínicos, por ejemplo, la edad, si hay dolor o no en la localización tumoral. En cuanto al análisis radiológico, es muy importante la localización de la lesión, los márgenes, si tiene o no reacción perióstica y qué tipo es, y la matriz. Las lesiones pueden ser múltiples o solitarias. Las múltiples son las metástasis, la displasia fibrosa o la enfermedad de Paget. Como solitaria también puede ser una metástasis única, pero también tenemos a los tumores primarios del hueso que pueden ser malignos o benignos. Hagamos un repaso rápido de la anatomía de un hueso largo. Tiene la diáfisis, la metáfisis, que en los niños está abierta, y la epífisis. En los adultos esa metáfisis se cierra y se genera una cicatriz metafisaria. Recordemos que el hueso tiene una cortical y un espacio medular con el hueso trabecular. Con respecto a la localización y la edad, son los parámetros más importantes para clasificar un tumor óseo primario. Es simple determinarlo con radiografías. En este dibujo vemos a la izquierda las lesiones que afectan a los menores de 30 años y a la derecha a los de mayor de 30 años. Tenemos la diferenciación entre la localización diafisaria, metafisaria y epifisaria. Con respecto a la metafisaria, sí aclaro que no es solamente la línea de la metáfisis o la cicatriz, sino que se extiende un poquito más hacia la diáfisis. Como ejemplo, en menores de 30 años, displasia fibrosa, Ewing, osteoma osteoide, las metafisarias, fibroma nosificante, quiste óseo unicameral, quiste óseo neurismático, osteocondroma, encondroma y el temido osteosarcoma. A nivel epifisario, condroblastoma y los procesos infecciosos. En los mayores de 30 años, a nivel diafisario, metástasis, mieloma, linfoma, metafisario, también podemos tener metástasis y el compromiso del mieloma. Vemos también al encondroma y al condrosarcoma, y como epifisarios al tumor de células gigantes, los procesos infecciosos y los procesos degenerativos con las geodas. Recordemos también que las lesiones benignas normalmente se quedan en su localización original, en cambio los procesos agresivos, como por ejemplo en el osteosarcoma, pasa de uno al otro, en este caso de la metáfisis a la epífisis, o también puede ir hacia la diáfisis, no respeta el territorio. Otra forma de agruparlos es con tablas en vez de con el dibujo. Estas tablas están en todos los libros, donde tenemos la agrupación por la localización. No la voy a repetir. Como diagnóstico presuntivo por edad, lo mismo. Estas tablas están en los libros, entonces ya sabemos que dependiendo del grupo etario, cuál es el tumor que va a afectar a ese grupo de pacientes. En cuanto al origen, tenemos las lesiones pseudotumorales, quiste óseo simple, quiste óseo neurismático, ínsula de compacta, a los tumores que forman hueso, el osteoma osteoide, el osteoblastoma y el osteosarcoma, a los que forman cartílago, el encondroma, el osteocondroma, al condrosarcoma, hematopoyéticos como el mieloma o el linfoma, a los formadores de tejido fibroso, fibroma nosificante, fibrosarcoma o de origen desconocido como el tumor de células gigantes o el sarcoma de Ewing. Por último, las metástasis blásticas y líticas. ¿Cuál es la reacción del hueso al tumor? La respuesta ósea puede ser de destrucción con lisis, que se ve radiolúcido en radiología, reactiva con esclerosis o remodelado
modificando al periósteo. La velocidad de crecimiento determina la respuesta del hueso. Una lenta progresión prevalece la esclerosis. Una rápida progresión prevalece la destrucción. Los márgenes entre el hueso y el tumor son radiológicamente visibles. El hueso rodea los tumores de lenta progresión, produciendo distintos márgenes. Los tumores de rápido crecimiento destruyen al hueso, produciendo márgenes indistinguibles. Con respecto a los márgenes radiológicos, tenemos al 1A, 1B, 1C, 2 y 3. Del menos agresivo el 1A al más agresivo el tipo 3. Las lesiones agresivas destruyen al hueso, pero no todos los procesos agresivos son malignos y no todas las lesiones malignas son agresivas. Vamos a dar un ejemplo de un margen 1A, que es este ejemplo de acá. Tenemos una destrucción definida geográficamente y hay un borde escleroso delimitando a esa destrucción. En el 1B tenemos una destrucción geográfica definida, pero ese borde no es escleroso. Esa es la diferencia. Y al 1C tenemos una destrucción geográfica de bordes no definidos. Dijimos desde el menos agresivo hasta el más agresivo. Ejemplos: tipo 1A esclerótico, región radiolúcida u osteolítica con borde escleroso, quiste simple, encondroma, displasia fibrosa, condroblastoma, tumor de células gigantes, quiste óseo aneurismático, fibroma no osificante. Tipo 1B, bien definida la lesión, pero el borde es no esclerótico, tumor de células gigantes, encondroma, condroblastoma, mieloma, metástasis, displasia fibrosa, condrosarcoma. Quiero aclarar que hay tumores que pueden tener estar en las dos clasificaciones, comportarse a veces como un margen y en otro paciente como otro. Tipo 1C lítico, márgenes no definidos, condrosarcoma, osteosarcoma, tumor de células gigantes, metástasis, las infecciones y el linfoma. No sé si vieron, por ejemplo, el tumor de células gigantes, lo nombré en los 3 tipos de márgenes. Tipo 2 moteado, lesión en sacabocado, mieloma, metástasis, las infecciones, osteosarcoma, condrosarcoma, linfoma. Y el tipo 3 es el permeativo, el sarcoma de Ewing, las infecciones, el mieloma, las metástasis, linfoma y el osteosarcoma. En cuanto a la reacción perióstica, es la reacción del periósteo ante la irritación del mismo. Puede ser por un tumor, pero también por los procesos infecciosos o por los traumatismos. Depende del tiempo en que ha actuado el factor irritante, y las lesiones benignas tienen una reacción perióstica gruesa, uniforme, ondulada. En cambio, las lesiones malignas tienen una reacción amorfa, laminada, irregular, catáfila de cebollas, rayos de sol, empeine, etc. En cuanto a los tipos de reacción perióstica, pueden ser continua o interrumpida o compleja. En cuanto a la continua, con la corteza destruida, tenemos a la ondulada o a la lobulada. Y otro ejemplo es la trabecular. Con la corteza presente puede ser sólida, laminar, en catáfila de cebollas, o espiculada, que es la forma en cepillo. Con la reacción interrumpida, bueno, obviamente la más conocida es el triángulo de Codman. Tenemos laminar con interrumpida o espiculada. Y compleja tenemos en rayos de sol o una combinación de varias de las que nombramos. Cuando hay una reacción perióstica gruesa, sin interrupción, debemos pensar en un proceso de larga data, generalmente no agresivo. Fractura por estrés, infección crónica, osteoma osteoide. Cuando es espiculada o laminar, proceso agresivo o pseudotumoral. Recordemos entonces que cuando es interrumpida,
tenemos el ejemplo del triángulo de Codman, que es la destrucción perióstica por el avance tumoral. Es maligno, puede darse en los procesos infecciosos, pero asociado a un tumor siempre es maligno y es la incapacidad de depositar nuevo perióstico en una lesión lítica. Si ven el ejemplo en la radiografía, se ve el triángulo. Con respecto a la matriz tumoral, es el tejido interno del tumor. La mayoría de las matrices son de tejido blando, son radiolucentes, líticas en radiografías. La matriz en anillos calcificados, en arcos o puntos, se asocia a el tejido condroide por la formación de cartílago, el encondroma, condroblastoma o condrosarcoma. En cambio, la matriz osificada es la de los tumores formadores de hueso como el osteosarcoma. Y esta matriz puede ser sólida, puede ser con forma de nube, puede ser marfil, puede ser punteada, floculante o en anillos y arcos, como vimos que es la de los tumores formadores de cartílago. Como conclusión, vamos a decir que las lesiones benignas tienen borde esclerótico bien definido, no tienen tumoración de partes blandas asociadas, tienen una reacción perióstica sólida y tienen una destrucción ósea geográfica. En cambio, las lesiones malignas tienen una reacción perióstica interrumpida, como el triángulo de Codman, por ejemplo, patrón permeativo o moteado, se asocia a masas de partes blandas y hay una amplia zona de transición. Las radiografías son esenciales, la agresividad del tumor marca la reacción del hueso, la información importante para el análisis del tumor es la edad del paciente, la localización, los márgenes, la matriz y la reacción perióstica. Muchas gracias por su atención y los invito a ver los ejemplos clínicos en la próxima clase.